Afuera, los maestros arrancan las flores. Adentro, una mujer de 77 años baila con su esposo de 36. Esa imagen no es una boda. Es el resumen exacto de toda una vida. Y aquí está la verdad más cruel de esta historia. Elba Ester pudo comprar abogados, viajes, casas, vestidos, silencios, campañas, protección y tiempo. Pudo construir una maquinaria política capaz de intimidar a medio país, pero no pudo comprar lo único que una madre necesita cuando se apagan las luces: el abrazo limpio de una hija que todavía quiera quedarse. 12 de febrero de 2022. Oaxaca. Jardín Etnobotánico de Santo Domingo. Hay flores blancas, copas, música, seguridad privada y teléfonos retenidos. Hay una novia mayor que sus escoltas, un novio menor que sus abogados, y afuera, una furia que ninguna barda puede contener. Los maestros golpean puertas, destruyen arreglos, gritan un nombre como si fuera una condena. Elba, no eres bienvenida. Pero ella no se llama solo Elba, se llama Elba Ester Gordillo, la maestra, la mujer que durante 24 años gobernó el sindicato magisterial más grande de América Latina. Habló con presidentes, movió partidos, levantó candidatos y convirtió su apellido en una llave capaz de abrir puertas que para otros mexicanos jamás existieron. Esa noche, mientras intentaba bailar con Luis Antonio Lagunas, su esposo 41 años menor, el pasado entró sin pedir permiso. Durante años se habló de cuentas oscuras, compras millonarias en San Diego, mansiones en Coronado, empresas familiares, una herencia inexplicable de 373 millones de pesos y un poder sindical que parecía no tener fondo. Se filtraron expedientes, se contaron traiciones, se nombraron abogados y se dijo que dentro de la propia familia Gordillo, la sangre terminó convertida en campo de batalla. Mónica, la hija menor, murió en 2016. Marie Cruz, la hija mayor, quedó como el último lazo vivo. Y según versiones de prensa, ese lazo se quebró cuando Elba eligió casarse con el hombre joven que su familia miraba con desconfianza. Hoy, más de una década después de su arresto en Toluca, la historia sigue ardiendo. Cómo una maestra nacida en Comitán llegó a desafiar presidentes. ¿Por qué su fortuna fue rodeada de sospechas? ¿Qué pasó realmente con sus hijas, su yerno, su partido y su herencia política? ¿Y cómo terminó la mujer más temida del magisterio, celebrando una boda mientras afuera le gritaban «ladrona»? Esta es la historia de una mujer que ganó poder, pero perdió su casa. Una historia donde el amor llegó demasiado tarde. La sangre dejó de responder y el apellido Gordillo pasó de símbolo de mando a sinónimo de ruina. Todo comenzó lejos de los reflectores, lejos de los salones donde los presidentes bajaban la voz cuando ella entraba. Comitán, Chiapas, 6 de febrero de 1945. Un pueblo del sur mexicano donde la pobreza no era una noticia. Era el aire que se respiraba. Calles secas, casas humildes, mujeres cargando agua, niños aprendiendo demasiado pronto que en ciertas tierras nacer pobre es empezar la vida con una deuda que nadie te explica. Ahí nació Elba Ester Gordillo. No nació poderosa, no nació temida, no nació rodeada de escoltas ni de secretarios tomando notas. Nació en una casa donde sobrevivir ya era una forma de resistencia. Su madre, Zoila Estela Morales Ochoa, era maestra rural, una mujer que conocía el cansancio de enseñar en comunidades olvidadas, de estirar el dinero hasta donde ya no alcanzaba, de mirar a los niños indígenas llegar al aula con hambre y aún así pedirles que aprendieran. Guarda esta imagen. Una niña mirando a su madre salir a trabajar, no para hacerse rica, sino para no caer. Porque ahí empieza todo, antes del sindicato, antes de los millones, antes de las acusaciones, antes de la boda en Oaxaca, Elba aprendió una lección brutal. En México, el débil suplica, el fuerte manda. Y ella decidió no suplicar nunca.
De Chiapas se fue abriendo paso hasta Nezahualcóyotl en el Estado de México. Ese cinturón enorme de polvo, concreto, migrantes y rabia, donde miles de familias llegaban buscando una vida menos cruel. Ahí, entre aulas modestas, reuniones sindicales y pasillos donde la política olía a café frío y traición, Elba empezó a entender que la educación no solo movía libros, movía votos, movía plazas, movía presupuestos, movía obediencias. En 1970 entró al mundo del PRI y del SNTE, no como reina, como aprendiz. Y su maestro fue Carlos Jongitud Barrios, el hombre fuerte de vanguardia revolucionaria del magisterio. Con él aprendió el idioma real del poder, no el de los discursos bonitos. El otro, el de los favores, las amenazas, las listas, las lealtades compradas, los enemigos aislados. Aprendió rápido, demasiado rápido. Piensa en esto un momento. La misma mujer que había visto a su madre pelear por centavos, terminó aprendiendo cómo se administra el miedo de miles de maestros. Pero antes de convertirse en la maestra, Elba fue una joven que también perdió. A los 17 años, se casó con Arturo Montelongo Martínez, un profesor de geografía 12 años mayor que ella. En 1963 nació Mari Cruz, su primera hija. Por un instante pudo parecer una vida normal, una familia, un hogar, una promesa. Duró poco. Arturo enfermó gravemente de los riñones. Elba tenía apenas 19 años cuando tomó una decisión que parece sacada de otra vida. Antes de la dureza, antes de la ambición desbordada, le donó un riñón a su esposo. Entregó una parte de su propio cuerpo para salvarlo, pero la medicina de aquellos años no pudo hacer el milagro. El trasplante falló. Arturo murió en 1964. Imagínala. 19 años, viuda, una hija pequeña, una cicatriz en el cuerpo, otra más profunda en el alma. Ese día algo se rompió. Tal vez Elba entendió que amar no bastaba, que sacrificarse no bastaba, que darlo todo no garantizaba que la muerte se detuviera en la puerta. Y cuando una persona aprende eso demasiado joven, puede volverse humilde o puede volverse peligrosa. Elba eligió la segunda ruta. En 1970 se casó con Francisco Arriola Urbina. De esa unión nació Mónica Arriola Gordillo, su segunda hija. Pero el matrimonio tampoco resistió. En 1971 ya estaba roto. 2 hijas, 2 historias familiares fracturadas, 2 niñas creciendo bajo la sombra de una madre que cada vez tenía menos tiempo para abrazar y más hambre de controlar. Y entonces llegó el día que cambiaría la historia sindical mexicana. 24 de abril de 1989. Con el respaldo político de Carlos Salinas de Gortari, Elba Ester desplazó a su propio mentor, Carlos Jongitud Barrios, y tomó el control del SNTE. El alumno devoró al maestro. Durante 24 años, de 1989 a 2013, mandó sobre 4 millones de maestros. Pero el precio de esa corona ya estaba escrito desde el origen. Para no volver a sentirse débil, Elba convirtió el poder en familia y convirtió a la familia en territorio de guerra. Detrás de la imagen de la maestra había algo que México tardó años en mirar de frente. No solo una dirigente sindical, no solo una mujer dura, no solo una operadora política capaz de sentarse con presidentes y salir de esas reuniones con más poder del que tenía al entrar. Había un secreto más profundo, un sistema, una red, una forma de entender el poder como si fuera una propiedad privada. Porque mientras Elba Ester hablaba de educación, de maestros, de derechos laborales y de futuro para los niños mexicanos, según informes oficiales, el dinero del sindicato seguía otro camino. No iba solo a las aulas pobres de Chiapas, no iba solo a las escuelas sin techo, a los salones con pupitres rotos, a los maestros que cruzaban montañas para dar clase. De acuerdo con investigaciones de la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera,
terminó moviéndose por cuentas, empresas, prestanombres y operaciones que parecían diseñadas para borrar el origen de cada peso. Piensa en eso un momento. Una mujer que había nacido viendo a su madre estirar cada moneda como maestra rural. Años después, era señalada por gastar millones en tiendas de lujo, vuelos privados, propiedades y tratamientos personales. La niña que aprendió que el dinero daba seguridad, terminó rodeada de cifras que parecían sacadas de una novela de excesos. Entre 2001 y 2012, las autoridades hablaron de recursos desviados desde cuentas ligadas al SNTE. Se mencionaron transferencias, intermediarios, cuentas en el extranjero y movimientos que pasaban por Suiza y Liechtenstein. Y entonces apareció uno de los datos que más golpeó a la opinión pública. Más de $2 millones gastados en Neiman Marcus en San Diego. Bolsas, ropa, artículos de lujo, compras que puestas, junto al salario de un maestro rural, parecían una burla cruel. Pero aquí viene algo que debes guardar en la memoria. El dinero no solo compra cosas, también compra máscaras. Según los expedientes citados durante aquellos años, la estructura no caminaba sola. Había nombres cercanos, había operadoras financieras, había empresas, había propiedades y había una figura que vuelve esta historia todavía más incómoda. La madre de Elba Ester. Zoila Estela, aquella maestra rural que representaba el origen humilde, usada presuntamente como parte de una explicación patrimonial que muchos nunca lograron creer. Después de la detención de 2013, apareció la versión de una herencia millonaria, una madre rural que, según esos documentos, habría dejado cientos de millones de pesos, 373 millones, incluyendo dinero en efectivo, obras de arte y acciones en empresas. La cifra era tan enorme que parecía no explicar una fortuna, sino abrir otra pregunta. ¿Cómo podía una maestra rural dejar una herencia digna de un magnate? Ahí el secreto dejó de ser financiero y empezó a volverse familiar. Porque cuando el dinero necesita esconderse, muchas veces se esconde detrás de los apellidos, detrás de una madre, detrás de hijas, detrás de empresas que suenan limpias mientras cargan historias demasiado oscuras. Comercializadora TTS de México, Inmobiliaria Galilei, Erispe, nombres fríos, papeles, firmas, capitales. Pero debajo de esas palabras estaba la misma pregunta latiendo como una herida. ¿Cuánto de esa riqueza pertenecía realmente a la mujer que decía haberlo recibido todo? Y como si el dinero no bastara, alrededor de Elba Ester creció otra sombra. Una sombra más extraña, más difícil de probar, pero imposible de borrar del imaginario político mexicano. Según relatos atribuidos al libro Los Brujos del Poder, en los años 90, cuando temía perder su control durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la maestra habría buscado ayuda en rituales fuera de México, Nigeria, Marruecos, vudú, miedo, poder. Una historia que la prensa convirtió en leyenda negra. No importa si fue verdad completa, exageración o mito político. Lo importante es lo que revela. Elba Ester ya no solo quería negociar con hombres, quería negociar con el destino. Y cuando años después se habló de muertes, rupturas y desgracias dentro de su familia, esa leyenda volvió como un eco venenoso. Porque el poder, cuando se alimenta de miedo, no se queda en los bancos. Entra a la casa, se sienta en la mesa, mira a los hijos a los ojos. El secreto de Elba Ester no era solo el dinero, era creer que todo podía controlarse, incluso la sangre. La herida no terminó en los bancos, no terminó en las cuentas, no terminó en las casas de California, ni en los expedientes donde aparecían nombres de empresas, firmas notariales y cantidades imposibles. La herida entró a la casa, se sentó en la mesa familiar, se escondió entre las hijas. Porque cuando una madre convierte el poder en religión, sus hijos no crecen en un hogar, crecen dentro de un cuartel. Maricruz,
Nació en 1963, cuando Elba Ester todavía no era la maestra que México temería durante décadas. Era la hija del primer amor, del matrimonio con Arturo Montelongo, el hombre por quien Elba entregó una parte de su propio cuerpo intentando salvarlo. Maricruz llegó al mundo antes de que el poder lo contaminara todo, pero también llegó marcada por una ausencia. Su padre murió en 1964 y esa niña creció con una madre joven, viuda, endurecida, convencida de que el amor no bastaba para proteger a nadie. Después nació Mónica Arriola, hija de Francisco Arriola Urbina. Otra niña, otra promesa de familia, otra oportunidad para que Elba Ester hiciera algo distinto. Pero para entonces, la ambición ya había empezado a ocupar el espacio donde debía vivir la ternura. Piensa en eso un momento. 2 hijas creciendo junto a una mujer que cada año tenía más poder, más contactos, más enemigos, más secretos. Una madre que podía hablar con gobernadores, presionar a funcionarios, influir en candidaturas, negociar con presidentes, pero que quizá no sabía cómo sentarse en silencio frente a una hija y preguntarle si estaba bien. Ese es el daño que no aparece en los expedientes judiciales. La vida de Maricruz y Mónica tuvo privilegios. Sí, autos, seguridad, viajes, apellidos que abrían puertas, una cercanía peligrosa con el centro del poder. Pero el lujo también puede ser una forma de abandono cuando se usa para reemplazar el cariño. Elba Ester no solo les dio comodidades, les dio funciones, les dio lugares en su tablero, las convirtió poco a poco en extensiones de su propio imperio. Maricruz, junto a su esposo Fernando González Sánchez, quedó ligada al manejo político de la familia. Fernando no fue un personaje secundario, fue pieza clave, un hombre que entró al círculo íntimo y terminó asociado al proyecto de poder que la maestra había construido durante años. En el México de los pactos, donde cada nombramiento podía esconder una negociación, la familia Gordillo empezó a confundirse con la maquinaria sindical. Ya no era claro dónde terminaba el apellido y dónde empezaba el negocio político. Mónica también fue empujada hacia ese mundo. Llegó a ocupar espacios dentro de Nueva Alianza, el partido que nació bajo la sombra del poder gordillista. En apariencia era una carrera pública. En el fondo era otra rama del mismo árbol. Un árbol grande, fuerte, venenoso. Porque cuando el apellido pesa demasiado, los hijos dejan de caminar con sus propios pies. Caminan dentro de la sombra de quien los engendró. Y entonces llegó 2013. Elba Ester fue detenida. El avión aterrizó. Los agentes esperaban. La mujer que durante 24 años había dado órdenes, descubrió que esa noche nadie iba a obedecerla. Y mientras ella entraba en el laberinto de cárceles, hospitales, abogados y expedientes, sus hijas quedaron expuestas a una tormenta que no habían elegido del todo, pero que habían heredado. Mónica fue una de las más golpeadas, no solo por la presión política, también por la enfermedad. En 2016, mientras su madre seguía atrapada en ese infierno legal, Mónica luchaba contra el cáncer. La mujer que había crecido dentro del apellido Gordillo, que había cargado el peso de una madre poderosa y una estructura devoradora, se apagaba lejos de cualquier triunfo. 14 de marzo de 2016. Mónica Arriola murió a los 44 años. Guarda esta imagen. Elba Ester, la mujer que había enfrentado presidentes, tuvo que pedir permiso para despedirse de su hija. La mujer que antes hacía esperar a ministros, ahora dependía de autorizaciones, custodios, horarios, trámites. Ya no mandaba, rogaba. Y quizá en ese momento entendió algo que ninguna sentencia podía explicarle. Hay pérdidas que no se negocian. Hay puertas que no se abren con influencia. Después de Mónica, solo quedaba Maricruz, la hija mayor, la hija del primer dolor, la última sangre directa que podía sostenerla.
Durante la etapa de encierro domiciliario en Polanco, Marik todavía apareció como presencia cercana, llevando comida, acompañando, sosteniendo lo que quedaba de una madre caída. Parecía una última oportunidad, pero en la familia Gordillo, las oportunidades nunca llegaban limpias. Siempre llegaban mezcladas con dinero, sospecha, poder y heridas viejas. Marik Cruz no solo era hija, también estaba unida a Fernando González, al proyecto político, a los restos de un imperio que empezaba a partirse. Y cuando una familia ha sido educada para sobrevivir como estructura de poder, el amor se vuelve negociación. Elba Ester había convertido a sus hijas en piezas de su tablero y años después, cuando ella necesitó hijas, encontró piezas moviéndose por su cuenta. El poder siempre cobra en sangre, y esta vez empezó a cobrarle dentro de su propia casa. 26 de febrero de 2013, aeropuerto de Toluca. Un avión privado toca tierra y por primera vez en 24 años, Elba Ester Gordillo no baja como reina, baja como acusada. Afuera no la esperan los operadores políticos que antes le abrían puertas. La esperan agentes federales, la esperan cámaras. La espera una orden que acaba de romper el mito de que la maestra era intocable. Ese día, no solo cayó una dirigente sindical, cayó una familia entera. Porque cuando una mujer construye su vida sobre control, obediencia y miedo, el día que pierde el mando, todos empiezan a moverse. Los aliados se esconden, los enemigos celebran, los subordinados cambian de dueño, y los hijos, los yernos, los nietos, los que durante años vivieron bajo la sombra del apellido, descubren que el trono está vacío. Guarda esta imagen. Elba Ester encerrada, aislada, con abogados entrando y saliendo, mientras afuera su imperio empieza a repartirse como si ella estuviera muerta. Nueva Alianza, el partido que había nacido bajo su influencia en 2005, entendió rápido el mensaje. La mujer que antes imponía candidatos ya no podía imponer silencio. Los que habían sonreído junto a ella comenzaron a tomar distancia. Mónica Arriola fue empujada fuera de la estructura política. La sangre ya no protegía. El apellido ya no bastaba. Cuando el poder se pudre, los primeros en apartarse suelen ser los que comieron de él. Pero Elba Ester no sabía desaparecer. Incluso desde el encierro seguía pensando como operadora. Si le quitaban el sindicato, buscaría otro camino. Si le arrebataban Nueva Alianza, levantaría otra red. Si el sistema la quería enterrada, ella intentaría regresar por una puerta lateral. Así nació la apuesta de redes sociales progresistas, la última criatura política del gordillismo. Un proyecto que, según versiones de prensa, buscaba reunir a maestros leales, viejos operadores, estructuras territoriales y restos de una maquinaria que todavía podía pesar en una elección. Y aquí entra Fernando González Sánchez. No era solo el esposo de Marik, era el yerno, el hombre que conocía la casa por dentro, el que sabía cómo se hablaba en esa familia, cómo se repartía la confianza, cómo se movían las piezas. Junto con René Fujihara, el nieto, quedó ligado a esa nueva estructura que debía servir para devolverle oxígeno político a la maestra. En apariencia, era una continuación. En el fondo, era una disputa por la herencia, porque la herencia de Elba Ester no eran solo casas, cuentas o joyas, era algo más peligroso. Era una red de obediencias. Piensa en eso un momento. Una mujer presa, debilitada, viendo cómo otros administraban lo que ella había construido durante décadas. Ella, que había aprendido a desconfiar de todos, ahora tenía que confiar en su propia familia. Y ese fue el golpe más cruel. Porque según distintas versiones, Fernando empezó a moverse como dueño de un proyecto que Elba Ester consideraba suyo. RCP ya no parecía una herramienta para rescatar a la maestra, sino una plataforma para que otros ocuparan su lugar. Después llegó la humillación pública.
El partido que debía simbolizar el regreso terminó convertido en una mezcla extraña de candidatos mediáticos, figuras polémicas y apuestas desesperadas. Alfredo Adame, la Barbie Juárez. Nombres que parecían más cercanos al espectáculo que a la vieja disciplina sindical. La estructura que debía resucitar un imperio terminó pareciendo una feria política. En 2021, redes sociales progresistas fracasó. No alcanzó los votos necesarios, perdió el registro, se apagó. Y con ese fracaso, Elba Ester entendió algo devastador. Su legado ya no le obedecía. Su partido había muerto, su familia se había dividido, su yerno había construido poder propio, y Maricruz Cruz, la hija que quedaba, estaba cada vez más lejos del corazón de su madre y más cerca de una guerra silenciosa. Cuando Elba salió libre el 8 de agosto de 2018, no salió a recuperar un reino. Salió a mirar las ruinas. El poder siempre cobra en sangre, pero a veces cobra primero en traición. En los años de encierro, cuando el ruido de los aplausos ya no existía, y los teléfonos que antes sonaban con presidentes empezaron a sonar solo con abogados, Elba Ester Gordillo descubrió una forma de soledad que no se parece a ninguna otra. No era la soledad de una casa vacía. Era peor. Era la soledad de quien tuvo demasiado poder y de pronto entiende que casi todos estaban ahí por miedo, por conveniencia o por dinero. Tepepan no era Los Pinos. No era una mesa de negociación. No era el salón donde la maestra levantaba una ceja y todos guardaban silencio. Era una celda emocional, una espera interminable. Documentos, audiencias, rumores, enfermedades, traiciones. Y en medio de esa caída apareció un nombre que cambiaría para siempre la historia familiar de los Gordillo. Luis Antonio Lagunas Gutiérrez. Guarda este nombre, porque aquí empieza la última fractura. Según versiones de prensa, Luis Antonio venía de Guerrero, de Chilapa, y era un abogado joven, discreto, con ambición y una habilidad peligrosa para acercarse a quien necesitaba sentirse escuchado. Cuando entró al círculo legal de Elba Ester, alrededor de 2013, tenía cerca de 27 años. Ella ya rondaba los 68. La diferencia no era solo de edad, era de mundo. Él estaba empezando. Ella estaba cayendo. Él entraba con expedientes bajo el brazo. Ella lo recibía con un imperio desmoronándose detrás. Al principio, nadie veía una historia de amor. Veían a un abogado más, un mensajero jurídico, alguien que revisaba papeles, llevaba información, actualizaba estrategias, entraba y salía del entorno de una mujer que seguía peleando por su libertad. Pero las cárceles cambian la forma en que las personas miran a quienes las acompañan. Cuando todos se alejan, el que permanece parece más grande de lo que es. Piensa en eso un momento. Una mujer que había tenido choferes, operadores, senadores, secretarios, gobernadores, líderes sindicales y empleados esperándola, empezó a valorar algo más simple. Una visita, una llamada, una comida llevada desde afuera, una flor, una conversación sin gritos, un gesto que le recordara que todavía era una mujer y no solo un expediente. Y ahí, según esas versiones, la relación cambió. Luis Antonio dejó de ser solo el abogado joven. Empezó a ser presencia, refugio, confidente. El rostro que aparecía cuando otros preferían no aparecer. Elba Ester, acostumbrada a mandar, encontró en él algo que llevaba años sin admitir que necesitaba. Compañía, no obediencia política, no lealtad sindical. Compañía, pero en una familia herida, la compañía de un extraño puede sentirse como una invasión. Maricruz Cruz, la hija mayor, la última hija viva después de la muerte de Mónica en 2016, habría visto aquella relación con alarma. No como romance, no como ternura, como peligro. Porque Maric conocía el idioma del poder.
Había crecido viendo pactos, intereses, traiciones y sonrisas que no significaban afecto. Y desde esa mirada, un abogado joven, 41 años menor que su madre, acercándose cada vez más a una mujer rica, enferma, sola y golpeada por la justicia, no parecía un milagro sentimental. Parecía una amenaza. Según versiones cercanas, la discusión fue brutal. Marie Cruz habría intentado advertirle que no confundiera atención con amor, que no entregara el último espacio íntimo de la familia a alguien que podía estar calculando cada paso, que pensara en el ridículo público, en la prensa, en los bienes, en el apellido, en el recuerdo de Mónica, en todo lo que todavía podía perderse. Pero Elba Ester no estaba dispuesta a obedecer a su hija. Ese fue el punto más oscuro. La mujer que durante décadas exigió lealtad absoluta, interpretó la advertencia como una traición. Como si Marie Cruz no estuviera protegiéndola, sino desafiándola. Como si la hija no hablara desde el miedo, sino desde la ambición. En la mente de la maestra, el amor de Luis Antonio se volvió prueba de libertad. Si todos la habían abandonado, él no. Si su familia dudaba, él permanecía. Si el mundo la llamaba caída, él la miraba todavía como mujer. Y una mujer que había perdido el sindicato, el partido, la hija menor y buena parte de su poder, se aferró a eso con la fuerza de quien se está hundiendo. En 2016, incluso se habló de intentos de formalizar la unión mientras ella seguía bajo restricciones. Los trámites no avanzaron como esperaba, pero la decisión ya estaba tomada mucho antes de la boda. Elba Ester había elegido. Y Marie Cruz, según la leyenda familiar que creció alrededor del caso, también eligió. La distancia se volvió casi irreversible. No fue solo una pelea por un hombre, fue la explosión de todo lo que venía acumulándose desde hacía décadas. La madre ausente, la hija usada como pieza, el yerno disputando poder, la muerte de Mónica, el dinero, los expedientes, la sospecha, el apellido convertido en cárcel. Luis Antonio fue el detonante, pero la bomba ya estaba dentro de la casa. Y cuando Elba Ester decidió seguir adelante con él, no estaba entrando únicamente a un tercer matrimonio. Estaba cerrando la última puerta de sangre que le quedaba abierta. El poder siempre cobra en sangre. Esta vez cobró con silencio. El ciclo no se cerró en una sala de tribunal. Se cerró en Oaxaca, entre flores rotas, gritos de maestros y una mujer de 77 años intentando sonreír como si todavía pudiera controlar la escena. 11 y 12 de febrero de 2022. Elba Ester Gordillo decidió casarse con Luis Antonio Lagunas Gutiérrez. Él tenía 36 años. Ella le llevaba 41. La cifra ya era suficiente para convertir la boda en noticia nacional. Pero lo verdaderamente brutal no fue la diferencia de edad, fue el lugar. Oaxaca, una tierra marcada por luchas magisteriales, por pobreza, por heridas abiertas entre maestros y poder político. Justo ahí, la maestra eligió celebrar su nueva vida. Piensa en eso un momento. La mujer que durante décadas fue vista por muchos docentes como símbolo de control sindical, exceso y traición, escogió uno de los territorios más sensibles del magisterio para levantar una fiesta de lujo. Como si el pasado no tuviera memoria, como si los muros del Jardín Etnobotánico de Santo Domingo pudieran tapar 24 años de resentimiento. Dentro, todo estaba diseñado para parecer perfecto. Flores blancas, mesas elegantes, música suave, invitados seleccionados, seguridad, teléfonos retenidos, pruebas sanitarias. Una boda cuidada hasta el último detalle para proyectar una sola imagen. Elba Ester seguía de pie, seguía siendo deseada, seguía siendo poderosa, seguía siendo capaz de escribir su propio final. Pero afuera, la realidad tenía otro guión. Maestros de la sección 22 y la CNTE llegaron con furia acumulada.
No llegaron a felicitar, llegaron a recordar. Rompieron accesos, empujaron barreras, tiraron adornos, destruyeron arreglos, voltearon mobiliario. La noche que debía consagrar el amor tardío de Elba a Esther terminó convertida en una escena de humillación pública. Mientras ella intentaba celebrar, afuera gritaban: «Ladrona, asesina, no eres bienvenida, guarda esta imagen». Una novia de 77 años bailando con un abogado joven dentro de un recinto protegido, mientras afuera los maestros despedazan las flores de su boda. No era solo protesta, era una sentencia simbólica. El país que ella había querido controlar estaba tocando la puerta del banquete, y aún así, lo más doloroso no estaba afuera. Lo más doloroso era una ausencia. Entre los invitados, entre las copas, entre los nombres cercanos al poder, no aparecía la figura que podía haber cambiado el sentido de esa noche. Marique Cruz, la hija mayor, la última hija viva. La sangre que, según versiones de prensa, ya había cerrado la puerta antes de que sonara la primera canción. En una boda cualquiera, la ausencia de una hija duele. En esta historia, esa ausencia parecía una confesión, porque Elba Esther podía conseguir escoltas, podía conseguir abogados, podía conseguir un esposo joven, podía conseguir titulares, pero no podía obligar a una hija herida a sentarse en primera fila. Después vino otro golpe. Febrero de 2026. Cuando muchos creían que su historia ya pertenecía al pasado, la Suprema Corte y el SAT volvieron a colocar su nombre en los titulares. Elba Esther debía pagar alrededor de 2 millones de pesos por ISR. Otra vez los números, otra vez los expedientes, otra vez el dinero persiguiéndola como una sombra que nunca se cansaba. A los 81 años, la mujer que un día movió sindicatos, partidos y presidentes quedaba atrapada entre dos ruinas: la ruina familiar y la ruina fiscal. A un lado, una hija distante. Al otro, el Estado cobrando viejas cuentas. En medio, Luis Antonio, el hombre que muchos miraban con sospecha, acompañando no a una reina intacta, sino a los restos de un imperio bajo embargo moral. El poder siempre cobra en sangre, pero cuando termina de cobrar, también manda la factura. Al final no quedó un sindicato, no quedó un partido, no quedó una corona. Quedó una mujer vieja sentada frente a los restos de todo lo que creyó invencible. Elba Esther Gordillo pasó 24 años gobernando el SNT como si fuera un reino privado. Movió maestros, votos, candidatos, favores, amenazas y silencios. Habló con presidentes, rompió alianzas, sobrevivió a enemigos que parecían más grandes que ella. Durante décadas, México la vio como una mujer imposible de derribar, una figura que no necesitaba levantar la voz para que otros entendieran la orden. Pero ningún poder dura cuando la casa se queda vacía. Piensa en eso un momento. La mujer que alguna vez tuvo influencia sobre 4 millones de maestros, terminó midiendo su vida en ausencias. Arturo, el primer esposo que murió después de aquel trasplante fallido. Mónica, la hija que se apagó en 2016 mientras su madre todavía cargaba el peso de la prisión. Marique Cruz, la hija mayor, la última sangre directa, convertida según versiones de prensa en una puerta cerrada. Fernando González, el yerno que pasó de pieza familiar a símbolo de una herencia política disputada. Redes sociales progresistas, la última apuesta deshecha en 2021 como un castillo de papel mojado. Y luego, Luis Antonio, el abogado joven, el esposo 41 años menor, el hombre que para Elba pudo representar compañía, ternura tardía, segunda oportunidad. Pero para otros fue la imagen exacta del final. No el amor triunfando sobre los prejuicios, sino una exreina buscando calor en medio de un palacio en ruinas. Porque cuando todos se van, cualquier mano parece salvación. Y cuando una vida entera se construyó comprando lealtades,
Es difícil distinguir entre amor y conveniencia. La boda de Oaxaca fue más que una boda, fue un espejo. Adentro, flores blancas. Afuera, maestros furiosos. Adentro, música. Afuera, gritos. Adentro, una mujer diciendo que era plenamente feliz. Afuera, el pasado reclamando entrada. Y en medio de todo, la ausencia de una hija pesando más que cualquier insulto. Después llegó la factura de 2026. 19. 2 millones de pesos por ISR. Otra vez el dinero, otra vez los expedientes, otra vez el Estado tocando la puerta de una mujer que durante años creyó saber cómo se cerraban todas las puertas. La justicia puede tardar, la memoria también, pero ambas vuelven. Y aquí está la verdad más cruel de esta historia. Elba Ester pudo comprar abogados, viajes, casas, vestidos, silencios, campañas, protección y tiempo. Pudo construir una maquinaria política capaz de intimidar a medio país, pero no pudo comprar lo único que una madre necesita cuando se apagan las luces: el abrazo limpio de una hija que todavía quiera quedarse. El poder siempre cobra en sangre. A Elba Ester no solo le cobró libertad, prestigio y dinero. Le cobró la mesa familiar, le cobró la paz, le cobró la posibilidad de envejecer rodeada de los suyos, sin sospechas, sin cuentas pendientes, sin nombres rotos. Quizá por eso su historia no termina en Toluca, ni en Oaxaca, ni en una sentencia fiscal. Termina en una pregunta mucho más triste. ¿De qué sirve ganar un país entero si al final pierdes tu propia casa? Si esta historia te hizo pensar, dale like y déjame en los comentarios. ¿Crees que el poder siempre tiene este precio o Elba Ester pudo haber elegido diferente?